Muy buenas tardes, hermanos, bienvenido a una nueva reunión de este miércoles. Poder escuchar la palabra de Dios y poder compartir la apertura es una gran bendición para mi vida y espero que sea para ustedes también. Quería compartirles una porción de la palabra de Dios en este miércoles, segunda de Crónica, capítulo 29, el rey Ezequías, que todos ya saben quién es este rey maravilloso que reinó de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, cuando empezó a reinar, él vio que el templo estaba cerrado. Él vio y observó que sus padres y los padres de los que estaban allí habían dado la espalda a Jehová. Entonces el versículo 4 dice, cuando empezó a reinar Ezequías, dice: en el primer año del reinado en que reinó Ezequías, abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó. Dice: e hizo venir a los sacerdotes y levitas, los levitas quienes estaban, ¿recuerdan? Quienes estaban encargados de hacer los sacrificios en el templo. El sacerdote, sumo sacerdote, descendencia de levitas. Entonces dice así: y reunió a todos en la plaza oriental y les dijo Josías a todos ellos allí. Y les dijo: oídme, levita, santificaos ahora y santificad la casa de Jehová. Lo que le interesaba a Josías. Dice: y santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres, y sacad del santuario la inmundicia. Porque nuestros padres, dice, se han rebelado y han hecho lo malo ante los ojos de Dios. Se han rebelado significa le han dado la espalda a Dios. Muchas personas sabemos que le dan la espalda a Dios, pero en este momento que estamos viviendo, en sus vidas pueden como reedificar el templo de Dios como ellos lo hicieron en este tiempo. Entonces muchas personas en este tiempo Dios puede utilizar para que personas puedan replantearse y decir: en realidad le estamos dando la espalda a Dios porque nuestros padres nos enseñaron a darle la espalda a Dios o utilizar las cosas de Dios. Entonces el Espíritu Santo puede estar obrando allí para que ellos puedan entender que lejos de Dios nada pueden hacer, y las consecuencias son tremendas, como vemos acá. Porque vuestros padres se han rebelado, dice, y han hecho lo malo ante los ojos de Dios, dice el versículo 6. Dice: porque le dejaron y apartaron sus rostros del tabernáculo de Jehová y le volvieron las espaldas. Entonces, ¿qué nos puede dejar de enseñanza esto? Es decir, que Josías quiso reedificar ese templo, quiso abrir esas puertas nuevamente para que el hombre empiece a caminar con Dios. Y lo mismo nosotros. Abrimos puertas, Dios permite que podamos abrir puertas en personas que están caminando erróneamente, porque ¿quién le enseñó a seguir a Dios? ¿Quién le ha dicho que tienen que adorar a un Dios poderoso? Porque el mundo le hizo creer que están viviendo ordenadamente, que están trabajando, que están siendo buenos, siendo humildes, y ese es el camino de la vida, después mueren y ya está. No, nosotros somos los pequeños Josías que el Señor puso como para que le digamos: hay un templo, ¿y cuál es ese templo? Es decir, hay un Dios todopoderoso quien está dispuesto siempre a guiar tu vida. Hay un Dios quien está esperando tu adoración. Fuiste creado para adorarle. Entonces Dios nos da esta oportunidad. Y dice así también, ya cerrando, y dice: aún cerraron las puertas del pórtico y apagaron las lámparas, no quemaron más incienso, dice el versículo 7, ni sacrificaron holocausto en el santuario de Dios de Israel. No hicieron más nada. Es decir, lo mismo las personas hoy ya no hicieron más nada para agradar a Dios. Pero sabemos, este es el tiempo donde podemos predicar a estas personas, donde podemos decirles: hay un pórtico limpio, como dijo Josías, y el Señor nos va a utilizar a nosotros los cristianos, la iglesia de Cristo, para decirles a las personas: hay un Dios a quien tenés que adorar. Entonces, le quería compartir esto, y si quieren saber algo más o preguntarme, me pueden preguntar, no hay ningún problema.
podemos seguir conversando esta gran maravilla. Así que espero que les guste y seguramente que será así porque es una porción de la palabra de Dios. Entonces vamos a orar para encomendar esta reunión y que Dios los bendiga mucho y gracias por escuchar. Vamos a orar. Padre Celestial, Señor Santo, te damos gracias por este día. Gracias porque podemos, Señor, escuchar una porción de tu palabra. Gracias, Señor, porque nos das la oportunidad de poder ser pequeños Josías, ese gran hombre. Te damos gracias también porque nos utilizas. Y te damos gracias en esos tiempos. Siempre quiero resaltar esto, Señor, porque es muy importante. Que ahora estamos en la era de la iglesia, en la era de la gracia. El Espíritu Santo convence el error. En el Viejo Testamento, esos hombres te amaban, Señor, siendo muy fervientes a ti, Señor. Ese gran amor, Señor, y recordemos que el Espíritu Santo no era permanente en ellos, pero nosotros sí es permanente. Entonces nosotros debemos ser fervientes en cada tiempo de nuestras vidas, Señor, para glorificarte, para limpiar ese templo que es en nuestra vida, en nuestro corazón, para poder limpiarlo bien, para estar preparado para que las personas puedan acercarse a nosotros y puedan ver un templo quien glorifique a ti. Como en ese tiempo estaban preparando todas esas personas estaban preparando ese templo para que las personas puedan volver a esa comunión contigo. Entonces te pido que nos prepares a poder predicar el Evangelio a través de esta pandemia y cuando termine la pandemia seguir predicando el Evangelio, que esas personas dejen de seguir en este mundo y que tú a través del Espíritu puedas convencer para que ellos puedan empezar a glorificar al verdadero Dios que tenían que estar glorificando siempre, porque fueron creados para eso. Así que te pido tu bendición en esta reunión, que tú puedas bendecirla, que podamos alabarte a través de la música y que podamos escuchar tu palabra. Gracias te damos en Cristo Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, hermano, y que podamos disfrutar de una hermosa reunión. Vamos a estar cantando, hermanos, cuán grande es Él. Vamos. Señor mi Dios, al contemplar los cielos y el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su ceñir, mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él, mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él, al recorrer los montes y los valles y ver las bellas flores al pasar, al escuchar el canto de las aves y el murmurar del claro manantial, mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él, mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él, cuando recuerdo del amor divino
que desde el cielo al Salvador envió, aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió por mí, murió. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor, le adoraré cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Amén. Buenas tardes, hermanos. Hemos llegado un miércoles más. Qué alegría poder estar con ustedes nuevamente a través de este hermoso medio que Dios nos ha concedido a través de esta pandemia, ¿no? Hoy quiero compartir un versículo que está en San Lucas 18, versículo 1, que dice así. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Dios conoce nuestra necesidad inclusive antes que nosotros se la pidamos. Entonces podríamos preguntarnos, ¿no? ¿Cuál es la necesidad de estar orando todo el tiempo? Recordemos, hermanos, que no solamente tenemos la oración es para pedirle cosas a Dios, sino también para alabarlo, para darle gracias, e inclusive para comentarle nuestras penas. Y no solamente eso, podemos estar orando inclusive con nuestro propio pensamiento diariamente. Ahí se echa por piso cuando un cristiano, cuando se empieza a alejar un poquito del camino de Dios y empieza a darle más importancia a las cosas terrenales, y uno a veces le pregunta, hermano, ¿estás orando? Y te contesta, no, hermanito, hoy no tuve tiempo de orar, porque tuve muchas cosas para hacer. Hermanos, inclusive con un simple pensamiento podemos estar orándole, inclusive dándole gracias a Dios por cada día que Dios nos permite levantarnos y vivir. Pero, ¿por qué tenemos que orar? Bueno, es el medio que Dios ha utilizado para poder cumplir nuestras peticiones. Pero no solamente eso. Dios es el medio que tiene para charlar con nosotros. El pastor, hace un domingo anterior creo que fue, que él nos comentaba que Dios quiere ser nuestro amigo. ¿Cómo va a ser nuestro amigo, hermano? Si nosotros no charlamos con nuestro Dios. Si nosotros no le comentamos nuestras penas y nuestras alegrías, no le agradecemos por las cosas que diariamente nos da. Cuando una persona muy querida a nosotros nos regala algo, mínimamente le decimos gracias. Dios nos regala un día de vida cada día que nos levantamos. El sustento de todos los días. Y aparte,
llena de bendiciones que nos dará a cada uno de nuestros hijos, ¿no? ¿Y cuántas veces a veces agradecemos por eso? Hermanos, os animo a que oremos sin cesar. Doy gracias por cada una de nuestras queridas hermanas que tienen el misterio de oración, por Rita, por Luisa Guzmán, no me quiero olvidar de nadie, por cada una de ellas. Que yo salgo con la tranquilidad cada domingo, cada día que me levanto a la calle y saber que hay una hermana que está orando por mí a la madrugada. Nuestras propias familias, nuestras esposas que cada vez salimos de nuestra casa, ellas oran por nosotros. Es una gran alegría saber que hay un montón de hermanos que en este momento están orando por mí, por cada uno de ustedes. Demos gracias por estas hermanas que se levantan en la madrugada para orar por nosotros. Hermanos, el orar es tener una comunión mucho más estrecha con nuestro querido amigo, nuestro Señor. Que yo espero que sea de gran ánimo y no dejemos de orar. Oremos los unos por el otro sin cansarnos. Que Dios me lo bendiga mucho, hermanitos, y que tengan un hermoso día. Chao. Buenas noches, hermanos. Vamos a cantar el himno Victoria en Cristo. Por es bendita historia de Jesús que te su gloria al Calvario decidió venir para salvarme a mí. Su sangre derramada se aplicó feliz a mi alma, me dio victoria sin igual cuando me arrepentí. Ya tengo la victoria, pues Cristo me salva. Come y comprome con su divino amor, en parte de su gloria, su paz inunda mi alma. Victoria me concedió cuando por mí murió. Hoy que en amor tierno él sanó a los enfermos, a los cojos los mandó correr, al ciego lo hizo ver. Entonces suplicante le pedí al Cristo amante, le diera mi alma la salud y fe para vencer. Ya tengo la victoria, pues Cristo me salva. Búscome y comprome con su divino amor, en parte de su gloria, su paz inunda mi alma. Victoria me concedió cuando por mí murió. Hoy que allá en la gloria hay mansiones de victoria, que su santa mano preparó para los que él salvó. Espero unir mi canto al del grupo sacrosanto, que victorioso rendirá tributo al Redentor. Ya tengo la victoria, pues Cristo me salva. Búscome y comprome con su divino amor, en parte de su gloria, su paz inunda mi alma. Victoria me concedió cuando por mí murió. Iglesia Bautista Misionera de San Miguel le invita a escuchar el siguiente mensaje que edificará su fe. Buenas noches, amada Iglesia, el Señor les bendiga. Hemos llegado a nuestro tiempo devocional, así que vamos a tener un pequeño estudio de la Palabra de Dios
para fortalecernos y prepararnos para tener una buena relación con el Señor y también poder crecer y madurar espiritualmente, ¿no? Sabemos que, y estamos estudiando eso los días domingo y por supuesto los días miércoles también, estamos teniendo una serie de estudios justamente con el propósito de fortalecernos en este momento difícil y saber cómo movernos y qué esperar acerca de aquello que viene y en dónde apoyarnos, ¿no? Que por supuesto es en nuestro Señor. Así que esta noche quiero hablarles acerca de cómo saber cuál es la voluntad de Dios cuando nosotros enfrentamos dificultades, también cuando tenemos proyectos, cuando tenemos, por supuesto, anhelos en nuestro corazón y cuando tenemos necesidades, ¿no? Y elevamos nuestra oración al Señor. El Señor nos dice que debemos orar sin cesar. Y eso nos indica que siempre debemos poner todas estas cosas delante de Él. Así que voy a hablarles acerca de la voluntad de Dios para los creyentes convertidos. Vamos a orar primero y luego vamos a tener este devocional. Amado Señor, damos gracias por tu amor, tu misericordia y por saber que, Señor, siempre estás allí esperando nuestras oraciones, nuestra comunión contigo, Señor, nuestra obediencia y nuestra santidad. Agradecemos, Señor, porque no caminamos por este mundo solos, porque sabemos que eres nuestro Padre y también que eres nuestro escudo, nuestro castillo fuerte, que eres, Señor, aquel que nos sustenta, no solo que nos ha regalado esta vida eterna maravillosa, el perdón de pecado a través del sacrificio de Cristo en la cruz, sino que cada día estás, como tu palabra lo dice y como has prometido, a nuestro lado. Todos los días, Señor, estás con nosotros. Ayúdanos a entender esta realidad y a depender de ti, Señor, cada vez que enfrentamos alguna prueba, cada vez que tenemos un proyecto en nuestro corazón, un anhelo o enfrentamos una necesidad. Damos gracias y pedimos tu guía en cuanto a esto, en el maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien. Hay una pregunta que siempre nos hacemos en cuanto a la voluntad de Dios para nuestro diario vivir. ¿Cómo se hace visible la voluntad de Dios en mi vida cotidiana, en las cosas cotidianas? Es decir, cuando pongo algo delante de Dios en oración y espero que Él me responda, ¿cómo puedo saber cuándo y cómo el Señor me responde? Bueno, en este caso quiero decirte que Dios siempre responde en forma clara y contundente. A veces es justo lo que pedimos, a veces es lo que pedimos, pero con algunos ajustes. A veces es algo diferente. A veces el Señor considera que lo que estamos pidiendo no lo podemos recibir por el momento. Y a veces el Señor nos dice que no. Muchas veces algunos creyentes, para lograr lo que caprichosamente quieren, se convencen a sí mismos de que una serie de acontecimientos aleatorios son la confirmación de que Dios les está abriendo puertas en el camino que ellos previamente han elegido. Ahora, voy a darle un ejemplo de este error. Pensar de que por una serie de hechos aleatorios que más o menos coinciden con lo que yo anhelo en mi corazón, con lo que yo quiero escuchar de parte de Dios, es la voluntad de Dios, es un grave error. Eso es como, por ejemplo, por el hecho de que el despertador sonó más tarde y el colectivo vino atrasado y el tren estaba abarrotado, yo pueda llegar a pensar que Dios no quiere que vaya a trabajar. Y no, eso es imposible, porque el Señor ya en el Génesis nos mandó a trabajar y por supuesto en 2 Tesalonicenses 3, 10 al 12 nos habla acerca del error de no trabajar, ¿no? El Señor quiere que vayamos a trabajar porque eso dignifica al ser humano, lo ocupa en algo que es para beneficio de sí mismo, de su grupo familiar, en el caso que tenga una familia, y por supuesto de la obra del Señor. Quizás, si estos contratiempos no son producto, por supuesto, de tu negligencia, quizás estos contratiempos el Señor ha permitido que ocurran porque quiere salvarte de algún accidente o bien enseñarte a que te levantes más temprano y pongas el despertador correctamente. Pero no que el Señor te está indicando algo que el Señor mismo dice que debe ser de otra manera. Algunos creyentes prefieren no consultar a Dios en oración, sabiendo que de antemano, ya saben esto, porque lo saben porque conocen las Escrituras, saben de antemano que Dios les va a decir que no, que Dios no puede estar de acuerdo con eso. Entonces prefieren no consultarle porque es como
de antemano saber que el anhelo que tienen Dios lo va a rechazar, ¿no? Es como un hijo que por ahí no te quiere pedir permiso para algo porque sabe que no se lo vas a dar, ¿no? Entonces, bueno, no quiere consultar al respecto de eso. Ahora, todo proyecto, anhelo o necesidad debe ser elevado delante del Señor siempre. Pero también en todo proyecto, anhelo o necesidad presentada delante del Señor debe ser acompañada de sumisión y reverencia. Entonces vamos a ver dos cosas con respecto a esto que parecen interesantes según lo que el Señor ha hablado en mi corazón. En primer lugar, tu proyecto, anhelo, necesidad debe ser agradable a los ojos de Dios. Tu proyecto, tu anhelo o tu necesidad debe ser agradable delante de los ojos de Dios. No pidas al Señor algo que sabes que no va a ser agradable. No pidas algo que el Señor ya te dijo que eso no le agrada. Entonces es interesante pensar que siempre un proyecto que tengas en tu vida, todos tenemos proyectos en nuestra vida mientras estamos en esta tierra. Entonces tenemos proyectos. Un anhelo en el corazón, quizás anhelas algo en tu corazón, ¿no? Por ejemplo, el obispado, es decir, el pastorado, es un anhelo. La palabra de Dios dice, si alguno anhela obispado, buena cosa anhela, pero es necesario que, y ahí pone requisitos, ¿no? Entonces siempre tenemos anhelos, y en este caso es un anhelo para servir a Dios, pero siempre tenemos anhelos, y todos nuestros anhelos deben ser concernientes a nuestra vida cristiana al lado de Cristo. Por supuesto tenemos anhelos que tienen que ver con lo que el Señor nos permite tener aquí en la tierra, ¿no? Porque el Señor obviamente nos cuida y nos da cosas y permite que nosotros podamos tener una vida gloriosa aquí en la tierra también, aunque padecemos luchas, necesidades y por supuesto a veces sufrimos por causa de Cristo, pero el Señor nos cuida y nos da cosas para que nosotros mientras sirvamos aquí en la tierra podamos hacerlo, por supuesto, bajo el paraguas de su protección. Eso es cierto, ¿no? Pero debemos entender de que nuestros proyectos deben ser puestos delante del Señor, nuestras necesidades deben ser puestas delante del Señor y nuestros anhelos en el corazón también deben ser puestos delante del Señor, pero deben ser agradables delante de sus ojos. Un creyente convertido que hace poquito que es creyente, quizás no sabe mucho qué cosas al Señor le agradan y qué cosas al Señor no le agradan, porque la palabra de Dios nos dice lo que Dios aborrece y también nos dice lo que es agradable delante de sus ojos. Pero un creyente nuevo todavía no ha aprendido, digamos, algunas cosas porque no ha pasado tanto tiempo al lado del Señor. Ya está enamorado de Cristo, pero le falta caminar al lado de Cristo y conversar con Cristo para enterarse muchas cosas que el Señor quiere enseñarnos para que nuestra vida sea una vida santa como Dios es santo. Pero, entre tanto, por supuesto, va aprendiendo ese creyente convertido nuevo. Pero un creyente que ya tiene tiempo en el Señor, ya ha escuchado muchos sermones, ya ha escuchado devocionales, ya ha hecho su devocional personal, ha leído las Escrituras y por supuesto seguramente habrá tenido algunos consejos pastorales sobre algunos temas específicos. Entonces ya tiene gran información de lo que es agradable o no delante de los ojos de Dios. Entonces, ¿por qué debería clamar a Dios por cosas que sabe que Dios le va a contestar que no? Entonces eso es importante tener en cuenta. Quiero que me acompañen al Salmo 19, versículo 14. Salmo 19, versículo 14. Vamos a leer un versículo allí muy interesante con respecto a esto. Dice así la palabra de Dios, Salmo 19, versículo 14. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía, redentor mío, ¿no? Bueno, aquí el salmista está llamando al Señor la roca firme donde Él construye su vida, por supuesto. Sabemos que la roca es Jesucristo, ¿no? Y también dice redentor mío, es decir, salvador, ¿no? Aquel que es el salvador, ¿no? Entonces está hablando a Dios y ya reconoce a Dios, ya sabemos que es alguien que ama a Dios, porque no solo lo llama la roca, sino también su salvador, su redentor. Pero dice dos cosas importantes, hay dos frases aquí importantes que vamos a meditar en esta mañana, para saber justamente, ¿no?, cómo entender, saber la respuesta de Dios ante nuestras oraciones y saber cuál es su voluntad acerca de aquello que estamos pidiendo al Señor. Y lo que vemos aquí es que tus proyectos, anhelos y pedidos al Señor deben ser gratos delante de su presencia, deben ser gratos delante de su presencia. Pero la primera frase que vemos en la primera parte habla de los dichos de mi boca, los dichos de mi boca. Dice, sean gratos, deben ser gratos los dichos de mi boca.
¿Qué significa que deben ser gratos? Que deben ser conforme a la voluntad de Dios, que deben agradar a los oídos del Señor. Y acá vemos tres cosas en los dichos de mi boca. Primero, lo que pedís al Señor. El Señor se agrada cuando lo que vos pedís es algo digno de pedir de parte de un hijo, que es algo que estoy pidiendo y que sé que a Dios le agrada, que estoy pidiendo y que sé que es de beneficio para mi relación y mi comunión con el Señor, que sé que es algo que es de beneficio para el cuerpo de Cristo, es algo que involucra a la familia de Dios, que involucra mi relación con el Señor y que involucra, por supuesto, mi servicio a Cristo. Entonces, esto también indica, los dichos de mi boca indican lo que pedís al Señor. En segundo lugar, ¿cómo lo pedís al Señor? ¿De qué manera lo pedís al Señor? ¿No? ¿Lo pedís con reverencia? ¿Lo pedís, digamos, con el propósito justamente de agradarle? ¿Lo pedís para que eso sea de beneficio para tu servicio al Señor, para tu pasantía aquí en la tierra, puesto que sos, digamos, un embajador de Cristo aquí en la tierra, sos un embajador de Dios aquí en la tierra, sos un peregrino, alguien que está de paso por la tierra? ¿Lo pedís, digamos, justamente de esa manera? ¿O lo pedís simplemente porque lo que querés es que Dios conceda, digamos, cosas que quizás son intrascendentes para tu vida y que quizás no te van a acercar más al Señor, sino que te pueden llegar a alejar? Y lo tercero, ¿para qué lo pedís al Señor? ¿No? ¿Con qué propósito lo pedís al Señor? ¿Cuál es la finalidad de eso que estás pidiendo? ¿Es una finalidad solamente para placer terrenal? ¿Es una finalidad solamente para transformarte en un consumista? ¿Es un propósito, digamos, que realmente no tiene ningún asidero para alguien que tiene ciudadanía en los cielos y que realmente aquí en la tierra eso no es para nada necesario, no te vincula más con el Señor, no hace que puedas servirle más? Muchos cristianos a veces piden cosas al Señor que si el Señor se las diera, lo alejarían del camino del Señor. Lo alejarían. O quizás algún hermano puede pedir, me gustaría tener mucho un vehículo para poderme mejor, digamos, moverme mejor, ¿no? Y cuando el Señor le da el vehículo, entonces faltan 3 domingos al mes a la iglesia, ¿no? Fíjate vos lo que es el producto de un mal pedido, ¿no? Por eso al Señor a veces muchas cosas no nos las da, porque sabe, conoce nuestro corazón y sabe cuál es nuestra debilidad y cómo terminaríamos, digamos, en nuestra comunión con Él. Entonces el Señor a veces hace pasar tiempo antes de que nos conceda ciertas cosas, porque espera de nosotros madurar y estar preparados para recibir las bendiciones. El Señor puede darte todo, por supuesto, pero es necesario estar preparado para recibir ese todo de parte del Señor. Entonces aquí vemos, en los dichos en mi boca vemos que debe existir un qué, le pido, debe existir un cómo, le pido, y también debe existir un para qué le estoy pidiendo esto. Entonces es interesante pensar en todo esto. Ahora, Mateo 7, versículos 7 al 11, dice algo interesante, quiero que me acompañen. Mateo, capítulo 7, versículos 7 al 11. Quizás el 7 y el 8, digamos, son los que más conciernen a esto que estamos tratando hoy. Pero fíjate lo que dice, versículo 7. Dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque cualquiera que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que llama, se abrirá. Dice, fíjate lo que dice la reflexión esta, ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pidiere un pan, le daría una piedra, o si le pidiera un pez, le daría una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre, que está en los cielos, dará buenas cosas a los que se las piden, ¿no? Entonces acá está hablando justamente de nuestro pedido al Señor acerca de nuestras necesidades, las cosas que le pedimos, ¿no? Entonces es interesante pensar que acá el Señor dice, pedid y se os dará. O sea, el Señor quiere que le pidamos cosas. Y Él dice que nos va a dar esas cosas. Pero debemos meditar en nuestro corazón y que los dichos de nuestra boca, lo que pedimos, lo que elevamos en oración al Señor, tenga un motivo verdaderamente bueno. Digamos, pensar en el qué, pensar en el cómo y también en el por qué. Eso es interesante. Es claro que el Señor quiere que acudamos a Él en oración para todos nuestros proyectos, anhelos y necesidades. Pero el Señor también nos dice que debemos acudir a Él con un corazón humilde, reverente
y consciente de nuestra ciudadanía celestial. Siempre tenés que pensar que sos un ciudadano celestial y que momentáneamente estás en la tierra. Entonces no debes pensar en grandes cosas aquí en la tierra, sino solamente en aquello que concierne, digamos, a tu tiempo de servicio al Señor aquí en la tierra. Esto no quiere decir de que no completes tu casa con muebles, quizás no tengas un vehículo para moverte. Hoy por hoy, digamos, hay cosas que en el primer siglo no eran una necesidad y hoy son una necesidad, o que no tengas un celular. De hecho, si no tuvieras internet, no tuvieras un celular, no estarías escuchando los devocionales, los sermones y todo lo que nosotros hacemos como iglesia, ahora que estamos distanciados físicamente. Entonces, no quiere decir eso, por supuesto, solamente quiere decir de que todo lo que pedís al Señor debe tener digamos, un qué, un cómo y por supuesto un para qué, ¿no? O sea, todo lo que pedís al Señor debe ser para su gloria y para su honra, para fortalecer tu comunión con el Señor y por supuesto el servicio, digamos, en la iglesia donde el Señor te puso. Por ejemplo, un peregrino, sabemos que somos peregrinos y embajadores, entonces un peregrino no tiene proyectos y anhelos en el lugar donde se encuentra de paso, ¿no? Un peregrino es alguien que va a un lugar determinado y mientras va a ese lugar determinado lo ven como peregrino porque él no es de ese lugar, es de otro lugar y va hacia otro lugar. Pero en ese lugar de paso, donde va pasando, quizás si hiciste un viaje, digamos, en vehículo durante alguna vacación o en algún viaje esporádico, vos pasás por algún lugar, ¿no? Porque vas, qué sé yo, a la costa y pasás por algún pueblito de los que hay ahí entre medio en la ruta, ¿no? Bueno, no tenés un gran proyecto ahí. No es que estás haciendo un proyecto, que tenés un anhelo ahí, no tenés eso, ¿no? Lo único que estás pensando es en tener lo necesario para llegar al otro lugar. Quizás combustible, quizás parar para alimentarte, pero vas a ir a un lugar determinado, vas hacia allá, esa es tu meta, y en el camino no tenés grandes anhelos y grandes proyectos para ese lugar donde transitoriamente solamente pasás. Esa es la idea que nosotros tenemos que tener en mente en esta tierra mientras vamos al encuentro con Cristo. Por ejemplo, un embajador no tiene un proyecto, un anhelo en el tiempo limitado, un tiempo que empieza y termina en un lugar donde lo mandó aquel que es su Señor, ¿no? Entonces un embajador está ahí, no tiene grandes proyectos y anhelos ahí, solamente lo que pide a su Señor es que lo sustente para que él pueda hacer esa obra que le fue encomendada, ¿no? Pero no tiene grandes proyectos, porque una vez que termina su trabajo, su comisión, lo que hace es volver al lado de su Señor, ¿no? Su proyecto verdadero, su anhelo verdadero es estar nuevamente con su Señor en el lugar donde Él tiene su ciudadanía, como un creyente convertido. Nosotros lo que tenemos como meta es volver a los brazos de Cristo cuando el Señor nos llame a su presencia o venga a buscar a su iglesia. Este es el proyecto y el anhelo que nosotros tenemos principalmente. Entonces los anhelos y proyectos de nuestra vida cotidiana no están puestos con énfasis en el lugar donde estamos de paso. Si bien pedimos a nuestro Señor, aquel que nos envió como embajador, que Él nos sustente en todo aquello que sea necesario para que le podamos servir mientras estamos en la tierra, mientras somos embajadores en la tierra. Esta es la idea que tenemos que tener en mente. Por eso, cuando habla de los dichos de mi boca, habla por supuesto aplicado esto a todo cómo hablamos, nuestra forma de hablar, nuestros modos de hablar, nuestra ética y moral en la forma de hablar, por supuesto, pero en lo que es relacionado a comunicarnos con el Señor, cómo elevamos nuestras oraciones al Señor. También debemos pensar en eso, en qué, cómo y en el por qué, por supuesto. Mirá lo que dice Santiago 4:3. Dice, pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites, ¿no? Pedís y no recibís. O sea, oro al Señor y no recibo. ¿Y por qué no recibo? Bueno, quizás lo que estoy pidiendo, lo estoy pidiendo con un mal propósito. Quizás lo estoy pidiendo y no estoy pensando en el qué, en cómo y el por qué. Quizás estoy pidiendo algo que de antemano yo ya sé que el Señor no quiere que yo le pida eso. Quizás estoy pidiendo algo que en este momento de mi vida espiritual sería perjudicial para mí. Quizás estoy pidiendo algo que realmente no tiene que ver con el momento en que yo estoy pasando aquí en la tierra para servir a Cristo. Quizás estoy pidiendo algo para alejarme del servicio al Señor, para alejarme de la comunión del Señor. Quizás estoy pidiendo algo que realmente no es una necesidad en mi vida. Entonces, aquí la palabra de Dios dice, pedís y no recibís.
¿Por qué? Porque pedís mal, estás pidiendo incorrectamente, no estás pensando en qué estás pidiendo, no estás pensando en cómo lo estás pidiendo y tampoco estás pensando por qué lo estás pidiendo, ¿no? Entonces necesitamos revisar, digamos, nuestra oración, nuestros anhelos, nuestros proyectos, necesitamos hacer eso, ¿no? Así que es interesante en cuanto a eso. Y después vemos otra frase que también está en el versículo 14 del Salmo 19, otra frase, ¿no? Otra frase que también es bastante interesante, que dice la meditación de mi corazón. Recordá que el Salmo dice, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón. Y la meditación de mi corazón. Antes de presentar un proyecto, un anhelo o una necesidad al Señor en oración, hace falta meditar en el corazón. Necesitas tener un tiempo a solas con Cristo y necesitas meditar en el corazón acerca de aquello que tenés como proyecto, que tenés como anhelo y también que quizás tenés como necesidad. Entonces, tengo este proyecto, estoy pensando en esto, me gustaría hacer esto, estoy pensando para mi futuro esto. Amén, qué lindo es pensar eso, ¿no es cierto? Pero debo meditar en mi corazón primero, antes de poner eso como un pedido especial, como algo que pongo delante del Señor ya como definitivo y decir, bueno, Señor, esto es lo que pongo delante de tu presencia. Necesito meditar, necesito pensar, ¿no? Antes de presentar un proyecto, un anhelo o una necesidad al Señor en oración, hace falta meditar en el corazón. Hay un viejo dicho que dice, antes de hablar hay que pensar, ¿no? Pensar antes de hablar, ¿no? ¿Y en qué? ¿En qué debo pensar? ¿En qué debo meditar, digamos, cuando tengo este proyecto, este anhelo o esta necesidad? Veamos 3 cosas en las que debemos meditar antes de un proyecto, un anhelo o una necesidad, llevarla al Señor. En primer lugar, ¿qué me ha enseñado el Señor hasta ahora en cuanto a esto que tengo como proyecto, como anhelo o como necesidad? Esto significa, yo estoy, digamos, frente a un proyecto, estoy frente a un anhelo en mi corazón, hay algo que está quemando en mi corazón, que es un anhelo. O bien estoy enfrentando una necesidad. Primero que nada debo pensar, ¿qué me ha enseñado el Señor hasta ahora, hasta este momento, en cuanto a esto, en cuanto a este proyecto, en cuanto a las consecuencias o la implicancia de este proyecto, de este anhelo o de esta necesidad? El Señor, a través de su palabra, nos ha enseñado un montón de cosas. Entonces necesito meditar. Bueno, a ver, antes de decirle, Señor, mira, quiero poner esto, tengo este proyecto, tengo este anhelo, tengo esta necesidad. Antes de poner eso, yo necesito acudir a aquello que el Señor ya me ha dicho. Porque es como cuando un hijo viene y dice, papá, mamá, ¿me dejás hacer tal cosa? Y yo le respondo, o vos le respondés, no, ya hablamos de eso. Yo ya te dije que no. No me gusta que hagas eso. Y aparte está mal que hagas eso. Y vos ya sabés la respuesta. ¿Por qué insistís con eso? ¿O por qué tenés esa duda? No deberías tener esa duda porque ya lo hablamos. Bueno, con la palabra de Dios pasa lo mismo. Vos sabés, a través de tu experiencia con la palabra de Dios, a través de tu estudio devocional, a través del sermón dominical, a través de los devocionales de los miércoles, a través de distintas cosas que acontecen, digamos, en la vida cristiana, a través de la consejería pastoral, a través de conversar con otros hermanos más maduros. Vos ya sabés lo que Dios piensa de tales cosas. Entonces, cuando vos tenés un proyecto, un anhelo, una necesidad, y ya tenés la respuesta de parte de Dios, no le preguntes a Dios con respecto a eso, porque ya lo sabés, ya el Señor te lo dijo, y quizás te lo dijo muchas veces. Recuerdan que hace unos sermones atrás estuvimos hablando acerca de que Dios nos repite cosas muchas veces. Y el Señor no tiene problema en repetirnos cosas muchas veces, pero es necesario que cuando subas en perfecta comunión y santidad delante del trono de Dios, para poner un proyecto, para poner un anhelo, o bien acerca de una necesidad, vos ya sepas lo que el Señor te ha respondido de antemano, ¿no? Entonces es necesario, en primer lugar, que vos puedas meditar acerca de aquello que el Señor ya te ha dicho hasta ese momento. En segundo lugar, ¿qué me ha mostrado el Señor a través del consejo pastoral? Quizás ya escuchaste sermones, quizás el Señor ya te dio indicaciones acerca de cosas que en ese momento para vos no eran inherentes directamente a vos, pero que era un consejo que Dios te dio para que lo guardes en tu corazón y en el momento que enfrentes algo,
lo puedas poner en práctica. Quizás en tu devocional aprendiste algo, quizás aún en oración el Señor habla a tu corazón al tiempo que vos hablas con el Señor. Todo eso está bien, pero ¿qué me ha mostrado el Señor a través de consejos pastorales? Muchas veces los pastores recibimos hermanos o atendemos a hermanos que dicen, pastor, mire, tengo una duda con respecto a esto. Es tan bueno eso, ¿no? Cuando los hermanos preguntan, porque tienen un proyecto y quieren saber, a ver, qué consejo pastoral, que significa consejo bíblico, me puede dar el pastor con respecto a esto, cómo me puede ayudar a pensar, ¿no? A pensar en qué, recuerden, a pensar en él, justamente en el qué, en el cómo y en el por qué, ¿no? Porque esto es lo que siempre el pastor te da como consejo cuando te responde con la palabra de Dios. O sea, te quiere llevar a qué, a que vos entiendas el qué, el cómo y el por qué. Entonces necesitas acordarte o meditar acerca de ese consejo pastoral que vas a recibir. Para eso el Señor puso un guía espiritual en tu iglesia, ¿no? Entonces, en primer lugar, obviamente, que el Señor te enseñó hasta ese momento, que ya lo sabes, que ya sabes la respuesta. Entonces, ¿para qué le vas a preguntar a Dios algo que el Señor te va a decir? No, ya te dije que no, no insistas con eso, ¿no? Entonces, lo segundo es que el Señor te habló a través de la consejería pastoral, ¿no? O el consejo de un consejero maduro, ¿no? Lo tercero, ¿qué implica esto que es tu proyecto, tu anhelo, tu necesidad para el servicio al Señor? Estás pidiendo algo, ¿qué implica eso? ¿Cómo afecta o enriquece tu servicio a Cristo a través de ese proyecto que tenés, de ese anhelo que tenés o de esa necesidad que querés suplir, ¿no? Entonces, ¿qué implica, ¿no? ¿Qué implicancia tiene ese proyecto o ese anhelo o esa necesidad para tu servicio al Señor? Esto es lo tercero que tenés que pensar. ¿Por qué? ¿Qué dice la frase del Salmo 19, 14, segunda parte? La meditación de mi corazón, los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón. No es que entre tanto no debes estar orando, pero buscar la respuesta en aquello que ya el Señor te dio como manual de referencia, ¿no? Buscar la respuesta en su palabra, en su consejo y en lo que ya Dios te ha enseñado al respecto. No busques una respuesta forzada en el Señor. El Señor no puede ser forzado a ser condescendiente con el error. El Señor es santo, santo, santo. El Señor es perfecto. El Señor jamás se equivoca y el Señor jamás comete un error. Entonces no busques forzar la voluntad de Dios, ni tampoco forzar o cambiar la respuesta del Señor sobre aquello que estás consultando, ¿no? Si el Señor te dice algo que no, es no. Y debes respetar eso. Eso es importante que tengas en cuenta. Y en segundo lugar, ¿cómo debes proceder si la consulta que llevas al Señor se tarda? O bien retorna con algunos cambios. O bien el Señor te dice que no, ¿no? O se tarda o viene con algunos cambios o el Señor te dice no. ¿Cómo debes reaccionar? ¿Cómo debes proceder? Bueno, hay hermanos que se encuentran frustrados cuando el Señor no responde. Se encuentran frustrados, tristes, sin gozo, sin regocijo, ¿no? Lo cual no debe ocurrir porque eso tiene que ver con la gracia del Señor. Bástate mi gracia, ¿no? Para estar gozoso y feliz, ¿no? Pero hay hermanos que por ahí se frustran, porque no salió esto. Me dijeron que mañana me iban a pagar, pero me dijeron que va a ser recién la semana que viene, ¿no? Y hermano, ¿dónde está la confianza en el Señor de que el Señor te va a sostener igual? ¿Dónde está el regocijo? Porque el Señor seguramente no está fuera de control de todo eso. Entonces, ¿dónde está la demostración de tu comunión con el Señor, tu dependencia del Señor y tu confianza en el Señor? Entonces, no podés estar sin regocijo, sin gozo, digamos, porque algo no salió como vos querías. O bien, cuando tenés un anhelo, por supuesto, tenés un proyecto y estás pidiendo al Señor, o una necesidad y estás pidiendo al Señor, y el Señor no está respondiendo en el tiempo que vos quisieras, ¿no? Entonces, es interesante pensar en esto, ¿no? Y aquí encontramos una de las tantísimas, escuchá bien, de las tantísimas cosas que no hace ni falta preguntarle al Señor cuál es su respuesta o cuál es la solución a esta encrucijada que yo tengo, por lo cual clamo al Señor para que el Señor me diga, ¿no? Entonces aquí encontramos una de las tantísimas cosas que no hace falta orar para saber cuál es la voluntad de Dios. Hay muchísimos versículos que ni siquiera tenés que
de preguntarle al Señor, Señor, estoy deseando esto, estoy anhelando esto, Señor, tengo este proyecto y quiero saber tu voluntad cuál es. Ni hace falta, digamos, preguntarle al Señor, porque el Señor ya te lo está contestando en su misma palabra. Y hay un montón de pasajes que te muestran que ni hace falta consultar al Señor, porque el Señor ya te está dando la respuesta, ya te la dio. Y quizá la leíste muchas veces, pero quizá no la tenés presente en tu mente o en tu corazón. Y me refiero a 1 Tesalonicenses 5, versículos 16 al 18, ¿no? La pregunta, quiero repetirla para entender bien lo que dice este texto. ¿Cómo debes proceder si al consultar al Señor Él se tarda en responder o reforma tu pedido o bien contesta que no? ¿Cómo debes reaccionar, proceder? Bueno, vemos ahí 1 Tesalonicenses 5, 16 al 18. Dice así, estad siempre firmes, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Si vos querés saber cuál es la voluntad de Dios, cuando vos llevaste delante de su trono en oración tu proyecto, tu anhelo o tu necesidad, vos querés saber cuál es la voluntad de Dios con respecto a eso y cuál es la voluntad de Dios con respecto a que el Señor quizás te responde inmediatamente, quizás te responde con tiempo, digamos, pasado tiempo, quizás te responde pero con algunos cambios, o quizás directamente te responde que no, ¿no? ¿Cómo debes reaccionar? Y acá este pasaje justamente te dice algo que ni siquiera tenés que consultar, que lo tenés en su palabra, porque cuando vos vas a la Biblia es Dios hablando y respondiendo a tus grandes encrucijadas, ¿no? Y lo que vemos aquí en el versículo 16 hay 6 palabras. Es interesante porque hay 6 palabras que ya te indican una frase, componen una frase, pero hay 6 palabras separadas, ¿no? Y la primera palabra, dice estar. Significa vivir, ser. O sea, vos tenés que ser esto. Tenés que vivir de esta manera, bajo este concepto. Dice estar. ¿Y estar cuándo? La segunda palabra dice siempre. Sin importar lo que Dios decida, lo que Dios responda. Entonces debes estar siempre, debes vivir, ser siempre, sin importar lo que Dios decida o responda, gozosos. Y aquí está la tercera palabra. Estar, 1, siempre, 2, gozosos, 3, ¿no? Gozosos. Esto habla del gozo, recordá, hemos hablado de esto, pero es justamente la felicidad espiritual, lo que es el regocijo que venimos estudiando estos últimos 3 domingos. Entonces ya en el primer versículo, el versículo 16, vemos 3 palabras. Estad siempre gozosos. Estad siempre gozosos. No importa lo que Dios responda, no importa si Dios se tarda y no importa si Dios responde negativamente a tu pedido. Debes estar gozoso, porque lo que Dios decida siempre va a ser el mayor beneficio para vos. Muchas veces el hecho de que Dios nos responda positivamente no siempre puede llegar a ser un beneficio para nosotros. Hay veces que cuando somos insistentes y no estamos entendiendo el no del Señor, el Señor nos conceda ciertas cosas para mostrarnos a través de nuestra experiencia en la respuesta de Dios que eso no es un beneficio para nosotros. Y después nos damos cuenta, ¿no? Nos damos cuenta. Así que bueno, ahí tenemos en el versículo 16 3 palabras. Estad siempre gozosos. Esta es la manera en que debemos responder. No importa lo que el Señor responda, debemos responder de esta manera. El segundo versículo, el versículo 17, encontramos aquí 2 palabras. Y estas 2 palabras son orad. Orad. ¿Y cómo debemos orar? Después hay otra palabra compuesta, ¿no? Que dice sin cesar. Entonces lo primero que dice es orad. Estad siempre gozosos. Y después dice orad. Hablar con Dios, conversar con Dios. Hablar con Dios, conversar con Dios. Quizás debes decirle, bueno Señor, tengo este deseo en mi corazón, pero yo ya sé que tu palabra me indica que no es un buen deseo. Te pido que me ayudes a poner otro deseo en mi corazón, que pueda confortar mi alma y también, Señor, que sea agradable delante de ti. Esa es una manera de llegar al Señor cuando sabes la respuesta de antemano. Ya sabes que decir, papá, ¿me dejas hacer esto? No, ya te dije que no, ¿no? Y ya el Señor lo dijo que no. Entonces no insistas con eso porque no va a ser de beneficio para tu vida. Por eso al principio le dije, hay hermanos que como ya saben la respuesta y todo, entonces ven algunas cosas que han coincidido aleatoriamente y dicen, bueno, creo que el Señor me está mostrando que esta es su voluntad. Pero eso solamente está en su mente. El Señor no está diciendo eso. Porque cuando vamos a consultar la palabra de Dios nos damos cuenta que el Señor no dice eso.
Y si le vamos a preguntar al pastor, el pastor nos dice, no, Dios no quiere eso. Y obviamente ya sabemos la respuesta, pero entonces tratamos de forzar, de convencernos a nosotros mismos que, bueno, todas las cosas me indican que el Señor me da bandera libre para seguir adelante, ¿no? No, el Señor no te está dando bandera libre, te la estás dando vos la bandera libre. Y querés convencer al Señor de que lo que vos querés debe ser su voluntad. Y eso no lo vas a lograr nunca con el Señor. Orad sin cesar, ¿no? Orad, hablar con Dios, conversar con Dios, sin cesar. Es decir, en todo momento, en todas circunstancias. No dejás de orar por Dios porque Dios te dijo algo que no, ¿no? Como un chico caprichoso. Y hago esta analogía de los hijos con los padres porque nosotros somos hijos de nuestro Padre Celestial. Entonces, claro, cuando el papá dice que no a algo, rotundamente dice, no, ya eso lo sabes, yo ya te lo dije muchas veces, lo escuchaste un montón de veces, entonces no vengas a pedirme eso, porque ya sabes que no te lo voy a dar. Y entonces ya estoy con la trompa y ya estoy ahí, ya lo miro a mi papá, ¿no? Porque ya no quiero saber nada. ¿Por qué? Porque mi papá es malo, mi papá no me dio lo que yo quería. No podemos reaccionar como un chico de 4 años, de 5 años, de 6 años, ¿no? Debemos ser maduros y decir, bueno, ya está, qué bueno, consulté esto que era un anhelo en mi corazón, era un proyecto en mi vida, pero el Señor me dijo que no. Amén, buenísimo, porque quiere decir que el Señor ya sabe qué es lo mejor para mí, el Señor ya me libró de cometer un error. Mirá si no consultaba al Señor y hacía esto, cómo me hubiera ido. Esto es el proceder, digamos, de un hijo de Dios que obviamente se apoya en la roca, se apoya y se protege en el castillo fuerte, que es nuestro Señor. Así que en todo momento oramos. Después el versículo 18 tiene dos frases maravillosas, ¿no? Dice así, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Entonces vemos aquí que dice, dad gracias en todo. Esta es otra característica de aquel que tiene un proyecto, tiene un anhelo o tiene una necesidad. Dad gracias al Señor por todo. Esto significa, porque el Señor me dijo que sí, porque el Señor se tardó en responder, porque el Señor quizás hizo algunas reformas, algunos retoques a mi proyecto, a mi anhelo, o porque quizás el Señor dijo, no es correcto, no te lo voy a dar, esta no es mi voluntad para vos. Recordá que somos llamados conforme a su propósito. Dios tiene un propósito al llamarnos a salvación. Cuando el Señor te llamó a través del Evangelio a salvación, y a través de su Espíritu Santo te dio convicción de pecado y te presentó a Cristo y te dio el regalo de la salvación, lo hizo con un propósito, desde antes de la fundación del mundo. Y dice, conforme a su propósito son llamados. A los que conforme a su propósito son llamados. Hay un propósito de Dios en tu vida. Y todo lo que vos podés proyectar, podés anhelar o podés tener como necesidad, tienen que ver con el propósito de Dios. Por supuesto, las necesidades son algo que siempre el Señor va a abastecer. No así los anhelos en nuestro corazón, si no están conforme a su voluntad, y no así nuestros proyectos, si no están dentro de los proyectos de Dios, porque hay un propósito que Dios tuvo delante de la fundación para tu vida y para tu salvación, ¿no? Entonces es interesante que debes pensar en eso. No es difícil la vida cristiana, es solamente caminar conforme a la voluntad de Dios, agradarle en todo, buscar siempre la santidad, poner nuestra mirada en la meta, en el encuentro con Cristo, y después poner todas nuestras necesidades, nuestros anhelos y nuestros proyectos personales delante de Dios. Por ejemplo, podés tener un proyecto personal de abrir un negocio o de hacer una inversión X, o quizás, si el Señor lo permite, tener una casita. Podés tener muchos proyectos, ¿no? ¿Qué haces con esos proyectos? Lo ponés delante del Señor, ¿no? Y el Señor sabe si eso es un beneficio para vos. Porque el Señor ya sabe cómo te va a proteger toda tu vida. Así que el Señor sabe exactamente cómo moverse en cuanto a eso, porque Él es Dios y nosotros somos sus hijos. Y no nos salvó para que nosotros estemos desahuciados, sino nos salvó para que nosotros estemos parados sobre la roca y que Él sea nuestro castillo fuerte. Así que es interesante pensar en eso. Entonces acá vemos dos frases. Dar gracias a Dios en todo. Diga al Señor que sí o diga al Señor que no. Gracias, Señor. Gracias porque evitaste que yo haga esto. Gracias por esto, gracias por lo otro. Hay hermanos que por ahí, por razones de trabajo, quieren comprar un vehículo, ¿no? Y el Señor dice que no, dice que no, dice que no, dice que no, dice que no. Y uno sabe que eso es justamente no solo para el sustento, no solo es para poder tener una mejor calidad de vida a través de lo que Dios provee, sino también de beneficio para la iglesia,
por supuesto para ofrendar y sostener el cuerpo de Cristo. Por supuesto, todo eso debe estar en el corazón, ¿no? Y el Señor dice que no, que no, que no. Y después de un tiempo te das cuenta que el Señor ahí dijo que sí. Ahí dijo que sí. Y cuando el Señor dijo que sí, vos analizás todo el panorama, te das cuenta que por qué el Señor dijo que no en su momento y por qué ahora dijo que sí. Y te das cuenta que todas las cosas coinciden de una manera que vos decís, mirá lo que hizo Dios, cómo lo hizo. Fíjate vos esto, ¿no? Y así el Señor provee cosas y da más de lo que pedimos, mejor de lo que pedimos, pero siempre conforme a su voluntad. Entonces debemos dar gracias a Dios en todo. Cuando el Señor dice que no, cuando el Señor dice espera, no es el momento, cuando el Señor dice ya va a llegar el momento, pero por ahora no es el momento, o necesito trabajar en tu vida primero con respecto a esto y después lo vas a tener. Volvemos otra vez a la analogía con nuestros hijos. O sea, termina bien tus estudios, que la calificación de este fin de año sea la correcta, que estés por arriba de tal puntaje, y después vamos a hablar de eso que vos estás queriendo recibir de parte mía. Pero debes esforzarte, debes hacer tu parte, porque eso te va a enseñar a tener una buena conducta para que seas preparado realmente para toda buena obra el día de mañana, y entonces vas a tener aquello que va a ser una gracia, un regalo, digamos, de parte de tu papá. Así es como actúa muchas veces el Señor. Entonces, fuera cual fuera el resultado, siempre debo ser agradecido al Señor en todo, ¿no? Entonces, dar gracias en todo. Y después el 7 nos dice, nos envuelve todo esto, nos envuelve el versículo 16, el 17 y también parte del 18, porque dice ahí, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. Esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Hay dos frases aquí. Dad gracias en todo y también dice, esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús, ¿no? Así que ahí vemos la respuesta exactamente a cómo debemos proceder o actuar o reaccionar cuando el Señor nos dice que sí, nos dice que no, o nos dice que sí con algunas reformas, o nos dice que todavía no es el tiempo, ¿no? Debemos reaccionar siempre dando gracias a Dios. Recordad lo que hablamos el domingo. El salmista, cuando hace su oración, en muchas partes dice que agradece a Dios porque Dios le escuchó, ¿no? Y contestó su oración. Y en muchos casos todavía el Señor no había respondido, ¿recuerdan? No había respondido todavía con el resultado de la oración. No había dado, digamos, esa solución que el salmista pedía. Pero el salmista ya decía, yo estoy orando a vos. Y no solo estoy orando a vos, sino que agradezco por la respuesta tuya. Aun cuando todavía no había llegado, ya agradecía por la respuesta. Y esa respuesta que implicaba que quizás el Señor se iba a tardar, que quizás el Señor iba a ser inmediato, que quizás el Señor iba a hacer alguna reforma, o que quizás el Señor decía que no, ¿no? Y así es como ha ocurrido. David tuvo que esperar mucho tiempo la respuesta de Dios, mientras tanto tenía que estar escapando, recuerden, de su propio pueblo, parte de su pueblo, de sus hijos que lo querían matar, ¿no? Dios no solucionó eso al momento. Pero Dios, a través del tiempo que se tardó, nos enseñó un montón de cosas que ahora podemos leer en las Escrituras. Y después vemos la victoria que finalmente llegó. Pero cuando Dios quiso, Dios nunca llega tarde con su respuesta. Siempre llega en el momento preciso, el momento perfecto, porque es el momento que Él eligió. Y el momento que Él eligió es el momento perfecto. Así que necesitas que Dios te diga cuál es su voluntad en cuanto a cada aspecto de tu vida que tengas como proyecto, como anhelo o como necesitas. Necesitas que Dios te dé la respuesta. Ahora, quiero hacerte una pregunta. ¿Necesitas que Dios te diga que no debes dejar de congregarte, por ejemplo? Podrías preguntarle a Dios, Señor, quiero hacerte una pregunta y quiero que me responda. Necesito saber de tu boca si realmente yo debo congregarme todos los domingos o no. ¿Necesitas hacer esa pregunta a Dios? ¿Sabe qué te va a responder Dios? ¿Por qué me preguntas eso? Ya te lo dije muchas veces. ¿No está en mi palabra allí que no debes dejar de congregarte como algunos tienen por costumbre? ¿Por qué me estás preguntando esto? Si ya lo sabes, ya te lo dije. Volvemos a la analogía con los hijos. Ya te dije que no quiero que hagas eso. Ya sabes que quiero que hagas tu tarea antes de ver la televisión. ¿Por qué me preguntás si podés ver televisión antes de hacer la tarea? Si ya sabes que yo te dije tal cosa. Bueno, así pasa con nuestro Señor. Necesitas preguntarle al Señor, Señor, ¿debería congregarme siempre?
y ser fiel en cuanto a congregarme y a servirte, digamos, en el ministerio que vos me des. ¿Necesito ser fiel en eso? ¿Por qué preguntas eso al Señor? ¿No? Y algunos hermanos por ahí se responden a sí mismos y dicen, sí, creo que el Señor me está indicando que hoy domingo no tengo que ir a la iglesia, ¿no? Y bueno, eso es lo incorrecto, es lo que estamos estudiando, ¿no? Entonces no necesitas preguntarle eso al Señor. Podés pedirle que te ayude, porque estás luchando con eso. Señor, quiero que me ayudes, porque yo sé que cuál es tu voluntad. Yo ya la sé la voluntad tuya, pero necesito que me ayudes, que me hagas crecer espiritualmente para que yo pueda tener un verdadero compromiso, ¿no? Porque ¿qué dice la Biblia con respecto a congregarme? Ya lo sé. Y si yo le preguntara al consejero espiritual, al pastor, con respecto a eso, ¿qué me contestaría el pastor? Bueno, ya lo sé lo que me contestaría. Ya sé lo que me contestaría Dios. Entonces, ¿para qué le voy a preguntar a Dios eso? Ya sé lo que me va a contestar el pastor. ¿Para qué le voy a preguntar al pastor eso? Entonces, ¿qué debería hacer? Señor, ayúdame a ser fiel, ¿no? Pastor, ¿cómo puedo hacer para tener una metodología que me permite? ¿Qué cosas debo enfatizar para poder ser fiel en esto? Bueno, eso sí podés preguntar, pero no le preguntes, ¿debo hacer esto? Ya el Señor claramente te ha dicho que sí debes hacer eso y no hay opción, ¿no? En conclusión, cuando tengas un proyecto, un anhelo o una necesidad, haz lo siguiente. Primero, medita en tu corazón. Medita en tu corazón. ¿Qué aprendiste de la palabra de Dios con respecto a eso hasta el momento? ¿Qué aprendiste? Y si haces esto, meditas en su corazón y preguntás, ¿qué aprendiste con respecto a esto? Quizás ya tengas la respuesta. Y puedas llegar en oración al Señor y decir, Señor, gracias, porque a través de tu palabra, la que me explicaste muchas veces, yo ahora pude saber en cuanto a este proyecto, en cuanto a este anhelo o esta necesidad. Segundo, ¿qué te dijo Dios a través del consejo pastoral? Gracias, Señor, porque cuando acudí a tu siervo me dijo y me hizo recordar aquello que tu palabra dice en tal y tal lugar, ¿no? Gracias, Señor. Ahora tengo claro eso. Orá al Señor con humildad, con reverencia y esperá con gozo, porque esta es la voluntad de Dios. Esperá con gozo la respuesta del Señor. La respuesta que puede ser lo que vos estás pidiendo, la respuesta que puede ser lo que estás pidiendo pero con algunos ajustes, la respuesta que quizás está tardando en ser respondida por Dios o la respuesta de un no de parte de Dios. Cualquiera sea el caso, regocijate en el Señor y da gracias a Dios que Él está al control de tu vida y no vos. El Señor siempre te va a contestar con claridad y con contundencia. No trates de buscar cosas aleatorias para decir, bueno, creo que el Señor me está mostrando que esta es su voluntad. Porque si alguna de esas cosas aleatorias se contradicen con la palabra de Dios, entonces debes descartarla. Y cuando empezás a descartar cosas aleatorias que quizás estás uniendo vos, pero que en realidad están bastante separadas y dispersas, para poder conjeturar de que Dios está indicándote que esa es su voluntad, y que quizás vos solo o vos sola estás entendiendo que es su voluntad, pero las escrituras no lo entienden así, el pastor tampoco, y ningún hermano maduro te va a aconsejar que hagas eso, entonces lo mejor va a ser de que descartes eso y esperes que Dios te confirme. Recordá, el Señor siempre te va a confirmar su voluntad con total y absoluta claridad. No va a ser algo místico, como suelo decir, que se abre una luz con ángeles en el cielo. No va a ser de que soñaste a la noche, que el Señor te habló durante un sueño. El Señor habla a través de las Escrituras. El Señor habla a través de la consejería pastoral con respecto a las Escrituras. Pero no pienses en nada místico. Nada místico. El Señor se sigue comunicando con su pueblo a través de la palabra escrita que ya está, la palabra viva que es su palabra. No agregar ni una jota ni quitar un tilde, ¿no? Dice Apocalipsis al final, ¿no? De las profecías de este libro está diciendo. Entonces es necesario que te sumerjas en su palabra, en su consejo y esperes con gozo su voluntad, ¿no? Eso es anhelar la voluntad de Dios. Y siempre lo que Dios quiere para tu vida va a ser lo mejor. Él te va a guiar en el momento justo, en el momento apropiado, y Él te va a dar bendiciones más allá de lo que vos imaginás y más allá de lo que estás pidiendo. Seguí orando, orá sin cesar, ¿no? Poné delante de Dios eso, pedí consejo y por supuesto obedecé lo que el Señor te dice, tenelo presente. Si no, de nada sirve que leas toda la Escritura si no lo tenés por obra. Dice, no solo ser oidores de la palabra, sino hacedores. Y esto implica, escuché algo de parte de Dios, lo guardo en mi corazón
Y cuando enfrento algo que es inherente a lo que Dios ya me enseñó, yo digo, bueno, ya tengo la respuesta a esto, que es la palabra de Dios. Dios me dijo tal cosa, porque es Dios que te lo está diciendo a través de su palabra. Y de esa manera entonces vas a tener una vida de gozo, de regocijo, a pesar de que las cosas a veces no salen como vos quisieras. Pero qué bueno que pueden salir diferentes a como vos quisieras, siempre y cuando sean conforme a lo que Dios quiere. Y eso va a ser de gran bendición en tu vida y en aquellos que te rodean. Amén. Vamos a orar. Amado Señor, gracias por tu palabra. Te pedimos, Señor, que puedas estar obrando en cada uno de nuestros corazones. Que podamos ser sensibles a tu palabra, a tu consejo. Que nuestros proyectos, nuestros anhelos y aún nuestras necesidades, las cuales siempre están abastecidas, puedan ser, Señor, una respuesta tuya dentro de tu voluntad. Y gracias, Señor, porque no debemos confiar en aquellas cosas que son aleatorias, aquellas cosas que son circunstanciales, aquellas cosas que quizás el enemigo utilice para confundirnos. Gracias, Señor, que podemos esperar que tu respuesta es tan clara y contundente, que cuando mostrás algo, Señor, eso es realmente lo que vos querés. Y qué maravilloso es saber lo que vos querés. Pedimos, Señor, de que estés bendiciéndonos, cuidándonos y, por supuesto, alimentándonos con tu palabra. Te pedimos esto y te agradecemos. En el maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El Señor les bendiga y que tengan un lindo fin de semana. Y Dios mediante, entonces, el domingo continuamos unidos en un mismo sentir, con un mismo corazón hacia el Señor, en plena comunión con Él, en una reunión dominical de adoración. Les amo profundamente. Si mi fe ha de caer, Él me sostendrá. En la tentación yo sé, Él me sostendrá. No podría estar de pie en la oscuridad, pues mi amor muy frágil es, Él me sostendrá. Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador, Él me sostendrá. Él se goza en quien salvó, Él me sostendrá. Ante el precioso soy, Él me sostendrá. Sus promesas fieles son, mi alma guardarán. Alto precio Él pagó, Él me sostendrá. Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador, Él me sostendrá. Él sufrió por mí, murió, Él me sostendrá. La justicia Él cumplió, Él me sostendrá. Vida eterna tengo en Él, Él me sostendrá, hasta que le pueda ver, Él regresará. Él
me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá, Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá.